Gracias por acompañarnos de nuevo en nuestro programa Vida y Salud para Todos. Hoy hablaremos de un tema que atañe a muchas personas en el mundo, que las estadísticas nos muestran que han ido aumentando día a día las personas con esta enfermedad llamada diabetes mellitus. Una enfermedad que no tiene cura y que desafortunadamente por este motivo todos nosotros debemos saber qué es, cuáles son sus causas, sus consecuencias, cuáles son los tratamientos y lo más importante, cómo puedo prevenir las complicaciones y mantener una calidad de vida. Hay varios tipos de diabetes mellitus. Está la diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, la diabetes gestacional y la prediabetes, que como tal no es una enfermedad, pero predispone a una de las anteriores. Antes de hablar de la enfermedad como tal, es importante conocer un poco sobre el funcionamiento de la insulina. La insulina es aquella hormona que se produce en el páncreas y tiene como función principal transportar y darle una buena utilización al azúcar, a la glucosa llamada técnicamente en nuestro organismo. La glucosa es esta sustancia a través de la cual nosotros podemos funcionar constantemente. La glucosa es la fuente energética de nuestro organismo. Por lo tanto, necesitamos que ella funcione de manera adecuada para que nuestras células puedan funcionar de la manera correcta. Podemos hablar de la diabetes mellitus con la clasificación que dimos anteriormente. La diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza por la incapacidad que tiene el páncreas de producir insulina. La diabetes tipo 2 se caracteriza, por su ineficiencia y su funcionamiento como tal. La insulina no cumple las funciones adecuadas en cuanto al transporte y en cuanto al almacenamiento de la glucosa en los distintos órganos. La diabetes gestacional es aquella que se presenta durante el embarazo y la prediabetes es aquella enfermedad en la cual las cifras de azúcar en nuestra sangre no son normales, pero tampoco llegan al punto del diagnóstico de la diabetes. Por lo tanto, están en ese espacio en el cual no soy diabético, pero tampoco estoy normal. Lo más importante de esta diabetes es que hay un nivel de riesgo muy alto para sufrir diabetes mellitus tipo 2. Bueno, es importante conocer cuáles son los síntomas de esta enfermedad llamada diabetes. Televidentes, ustedes conocen que todos los organismos son diferentes, todos los metabolismos son diferentes, por lo tanto, la sintomatología de la diabetes no es específica. Tanto que podemos llegar al punto que hay personas que padecen de esta enfermedad y lo desconocen porque no hay signos y síntomas al inicio. Generalmente, los síntomas que se presentan en cualquier tipo de diabetes son muy similares. Están asociados al cansancio, al mareo, la sudoración excesiva y un grupo de síntomas que nos hacen pensar que estamos presentando esta enfermedad. La orinadera frecuente, el hambre o el aumento del deseo de comer y el aumento de la sed. Esos son los tres síntomas grandes que al personal de salud nos hacen pensar que esta persona puede estar padeciendo una enfermedad llamada diabetes mellitus. Como les decía hace un momento, los síntomas pueden ser similares en todas las personas sin importar el tipo de diabetes, pero lo que es más alarmante y el mensaje claro que les quiero dejar el día de hoy
es que sin importar que tenga o no tenga síntomas, es bueno acudir a su médico y realizar en ciertos momentos test específicos, los cuales nos ayuden a determinar que en ausencia de síntomas puedo sufrir esta enfermedad. Generalmente los síntomas y los signos que identificamos en la diabetes tipo 1 son un poco más complejos, deterioran más la calidad de vida que los síntomas encontrados en las diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, hay unas características de cada uno de estos tipos de diabetes. Generalmente la diabetes tipo 1 da en personas jóvenes, viene predispuesto su organismo para sufrir esta enfermedad. Y la diabetes mellitus tipo 2 se presenta más en las personas adultas y están asociadas a otro tipo de enfermedades o de síndromes que pueden darnos un riesgo mayor para sufrir esta enfermedad llamada diabetes mellitus tipo 2. Es importante conocer cuáles pueden ser los factores de riesgo que puedan predisponernos a sufrir esta enfermedad. Uno de ellos es la vejez, otro es la obesidad, otro los problemas de hipertensión, tener familiares que hayan sufrido esta enfermedad. En el caso de las mujeres, haber tenido en algún momento de su embarazo un diagnóstico de diabetes gestacional, también la inactividad física o la mala nutrición. Son algunos de los factores de riesgo que nos pueden predisponer a sufrir diabetes mellitus. De nuevo, hago énfasis en la parte en la cual puedo presentar esta enfermedad y no desarrollar ningún tipo de síntomas. Por eso es bueno acudir a nuestro médico en el momento adecuado y él ya sabrá cómo hacernos un seguimiento de rutina para descartar ciertas enfermedades, una de ellas la diabetes mellitus. Les recuerdo de nuevo que la diabetes mellitus no tiene cura, pero hoy en día con el avance y la ciencia y la tecnología encontramos tratamientos agradables que nos pueden permitir la calidad de vida que siempre esperamos. Pero es muy importante tener una muy buena educación cuando se trata de esta enfermedad. Es importante conocer que aunque no tiene cura la enfermedad, presenta unos tratamientos muy acordes que van de la mano con la disciplina y el cuidado y la prevención de aquellas complicaciones que puede presentar esta enfermedad. Cuando ya nuestro médico nos ha dado el diagnóstico de diabetes mellitus, es importante saber que hay muchas herramientas que nos pueden ayudar, nos colaboran para tener un buen control. Si yo hago un buen control de mi enfermedad, no tendré complicaciones ni consecuencias a corto plazo y lo mejor, disfrutaré de calidad de vida. ¿Cuáles son aquellas herramientas? Lo primero que debemos conocer es qué es la enfermedad, cuáles son sus consecuencias, sus complicaciones y cuál es el tipo de enfermedad que padezco. De esto se encargará nuestro médico. Lo segundo es que después de tener el diagnóstico debemos saber cómo automonitorear nuestros niveles de azúcar en la sangre. Hoy en día hay muchas herramientas y muchos aparatos a través de los cuales yo puedo conocer cuáles son mis cifras de azúcar y eso me va a servir para el control adecuado. Algo importante o otro punto importante para tener en cuenta es la buena nutrición que debo mantener cuando tengo este diagnóstico. El deporte o ejercicio adecuado para poder controlar estos niveles de azúcar. Otro punto importante es el manejo del estrés, tomar la medicación que mi médico me recomienda y hacer los seguimientos periódicos dictados por mi médico para poder saber los resultados que tiene mi tratamiento en la dieta, en el ejercicio, en la medicación y la disciplina que llevo para prevenir estas complicaciones que me puede presentar esta enfermedad. La mejor herramienta que podemos tener para hacer este control de la diabetes mellitus es el automonitoreo. Esto tiene una consecuencia muy grande en el tratamiento adecuado y la intervención adecuada o multidisciplinaria, si es el caso, con nuestro personal especializado. Porque
es una comunicación, una interacción con nuestros médicos, contándoles nuestros resultados, y de acuerdo a ello ellos tomarán decisiones, harán cambios y modificaciones en nuestra dieta, en nuestro ejercicio, en nuestro monitoreo o automonitoreo y en nuestros controles. Hay otra enfermedad que nos puede acompañar, la diabetes mellitus, y que se puede desarrollar por la misma diabetes mellitus. Es una complicación y es la presión arterial, debido al daño de la vasculatura que podemos presentar en nuestras arterias. También nos aumenta el riesgo de arteriosclerosis, las cuales predisponen a todas estas enfermedades cardiovasculares, tanto del corazón como del cerebro. Quiero hacerles un pequeño resumen de cuáles son los factores de riesgo que podemos presentar para desarrollar esta enfermedad. Por lo tanto, si usted presenta alguno de ellos, acuda a su médico para que le haga un seguimiento y le haga un test para descubrir si usted tiene esta enfermedad, y si tiene riesgo pueda modificar sus hábitos de vida. La edad es un factor de riesgo al cual debemos colocarle bastante atención, igual que el sobrepeso o la obesidad. También presentar o conocer padres, nuestros padres o nuestros hermanos que hayan sufrido de esta enfermedad, o si en algún momento en uno de los embarazos de ustedes, madres, tuvieron alteración del azúcar y fueron diagnosticadas con diabetes gestacional. Otras, tener algunas ascendencias nativas específicas, como Alaska, africanoamericanas, hispano-latinas, asiático-americanas y algunas de las islas del Pacífico. Si de ahí viene mi ascendencia familiar, es bueno tener este factor de riesgo en cuenta. Niveles de presión arterial en los límites o ya con diagnóstico de cifras que nos llevan a la hipertensión arterial. Tener el HDL, que es el colesterol bueno o bajo, y los colesteroles que llamamos malos popularmente, tenerlos en cifras o valores alterados. Estos son otros factores de riesgo, los cuales pueden orientar a sus médicos para determinar que estos factores de riesgo pueden cambiar su vida. Tener diagnóstico de ovarios poliquísticos, o si en algún momento alguna prueba de azúcar salió alterada, si tiene el diagnóstico de prediabetes, si usted presenta antecedentes de enfermedad cardiovascular, antecedentes de obesidad en su familia, si usted es una persona inactiva, sedentaria, es otro factor de riesgo el cual hay que intervenir de manera adecuada. ¿Por qué es importante determinar nuestros factores de riesgo relacionados con la enfermedad diabetes mellitus? Porque en este momento es donde se debe actuar y se debe tomar las medidas adecuadas y correctas para evitar que estos factores de riesgo aumenten el deterioro de mi calidad de vida. Es aquí donde debemos intervenir, en la identificación de estos factores de riesgo. Y es ahí un buen trabajo que deben hacer los colegas y ustedes, televidentes, porque es un automonitoreo y un autoseguimiento el cual va a determinar que usted tenga o no esta enfermedad, que prolongue la presentación y que pueda alargar sus complicaciones o consecuencias. En el momento que identifiquemos estos factores de riesgos, la intervención es muy sencilla. Necesitamos de una disciplina de usted, televidente, para que con una muy buena comunicación con su médico puedan determinar ciertos hábitos a partir del momento del diagnóstico, de la identificación del factor de riesgo, para que usted no sufra las complicaciones. Hablábamos que uno de los factores de riesgo es la edad, pero no la edad como tal, sino todo lo que conlleva la edad, el sedentarismo, la falta de actividades intelectuales, el cansancio y la acumulación de otras enfermedades. Otro factor de riesgo que hablábamos era la obesidad. Por lo tanto, debemos intervenir nuestro peso, debemos hacer un buen deporte, un buen ejercicio, muy relacionado con nuestra edad, con nuestro sexo y con nuestra
capacidad y habilidad para desarrollar ciertos deportes. También en la parte de la obesidad hablamos de la nutrición, saber qué alimentos debo comer, cuáles debo consumir, en qué porciones debo consumirlas y en qué momentos del día debo consumirlos. También la nutrición va muy de la mano con la actividad física que yo desarrollo. Recuerden que la principal causa de obesidad es el desequilibrio que hay entre la cantidad de comida o energía que consumo y la cantidad de energía que gasto. Generalmente la obesidad se presenta cuando hay este desbalance, en el cual es más la energía que consumo que la que gasto. También es importante en la nutrición hablar de el buen consumo de frutas, el buen consumo de verduras y disminuir al máximo la cantidad de carbohidratos y la cantidad de grasas que consumimos en nuestro cuerpo. Entonces, podemos acudir al personal especializado en la nutrición para que nos oriente el número de porciones y la cantidad por porción que debo comer al día, de acuerdo a estos factores determinantes en mi vida, de acuerdo a mis actividades. En cuanto al factor de riesgo de la hipertensión arterial, es sencillo, llevando a cabo las recomendaciones que haga nuestro médico. Dentro de ellas es el deporte, dentro de ellas es el bajo consumo de la sal, el buen aporte de líquido a nuestro organismo, el buen control médico y el seguimiento adecuado y los medicamentos que envíe nuestro médico para hacer el control de la presión arterial. No importa qué parte médica esté interviniendo nuestros problemas en salud, ya sea la medicina alternativa, ya sea la medicina alopática. Lo importante es hacer un muy buen seguimiento, las indicaciones e instrucciones que dé el personal de salud para conservar nuestra calidad de vida. Haga un plan de hábitos, disminuya el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Son otros factores de riesgo para poder sufrir diabetes mellitus o aquellas enfermedades que nos pueden llevar a la diabetes mellitus. Amables televidentes, ¿qué es lo importante de este programa y de la enfermedad que hablamos el día de hoy? Es tener una muy buena disciplina, un muy buen contacto y una muy buena comunicación con su médico, hacerse en seguimientos y controles adecuados. Realmente recuerde que usted es el responsable de su salud. El personal médico o el personal de salud tiene la función de orientarnos, de enseñarnos a prevenir y de intervenir hasta cierto aspecto algunas alteraciones en nuestra salud para prevenir complicaciones y alterar nuestra calidad de vida. Es responsabilidad de usted, televidente, que después de tener esta información, analice, haga una reflexión sobre sus hábitos de vida, sobre sus costumbres y empiece a intervenir de la manera adecuada aquellos factores de riesgo que presenta para sufrir la enfermedad llamada diabetes. Recuerden que el mejor psicólogo de nosotros y el mejor médico de nosotros, el mejor preparador físico de nosotros, somos nosotros mismos, con nuestra disciplina y nuestro deseo de conservar la calidad de vida que siempre soñamos. Gracias, amables televidentes, nos veremos de nuevo la próxima semana.